Paz de Cristo, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día, en esta hora. Eh, Traigo una enseñanza para cada uno de ustedes de quienes necesitan en este día de la palabra de Dios, que necesitan en este día una luz en su vida para que puedan eh, pues dirigir sus vidas como nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros nos dirijamos, porque realmente nosotros tenemos que dirigirnos como la palabra de Dios nos lo enseña. Por eso necesitamos predicar la sana doctrina, necesitamos predicar la palabra de Dios tal y como es, para que nuestros pasos puedan ser guiados por nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, y que podamos nosotros ser buenos en todo tenemos que ser buenos, ¿sí? Porque todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo tiene que ser irreprensibles para guardarlos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que involucra nuestro ser necesita ser de bendición, ¿sí? Necesita ser de bendición tanto para nosotros como para los que nos rodean. Así que yo te traigo esta enseñanza en esta mañana, en este día, para que el Señor te bendiga y te dé esa luz que tú necesitas para poder ser guiado a toda verdad y a toda justicia. Y me voy a permitir leer un pasaje de la Sagrada Escritura que está allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos del 1 al 3. ¿Sí? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos del 1 al 3. Y dice de la manera siguiente, esta hermosa palabra. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de la misericordia de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Gloria al Señor. Esta hermosa palabra, hermanos, amigos que nos visitan o que nos ven por este medio, eh, esta hermosa palabra que acabamos de leer nos menciona y nos dice que nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de ser buenos administradores de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor ha puesto algo en nosotros, ha puesto algo en nuestras manos, ¿sí? Ha puesto algo en nosotros para administrar. Entonces, nosotros debemos de administrar todo lo que Dios nos da, ¿sí? Todo. No tenemos que tener ninguna reserva de nada, porque Dios nos ha puesto como administradores suyos. Todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos en nuestro alrededor, aún lo que hemos adquirido, no es de nosotros, todo es de Dios. Aún nuestras propias vidas son de Dios, nada es de nosotros. Muchos tratan de decir, no, pues es que yo tengo esto por mi esfuerzo, yo tengo esto por mi inteligencia, yo tengo esto porque me he esforzado, pero ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién? Hay un ser supremo, ¿sí? Hay un ser supremo sobre todas las cosas, que es el que nos da todo, ¿sí? Porque aquí en este mundo, recuerda, amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, recuerda que aquí solamente vamos de pasada, solamente vamos de paso. No somos estables en este mundo. Por eso todo lo que adquirimos, todo lo que vamos amontonando y amontonando y amontonando, es
por la voluntad y por la misericordia de Dios. Entonces nosotros somos administradores de los bienes de Dios, porque todo es de Dios, todo, ¿sí? Todo pertenece a nuestro Dios. Entonces nosotros debemos de ser buenos administradores de Dios. Eh, ¿Cómo ser un buen administrador de Dios o un mayordomo? Porque es lo mismo, ¿verdad? Estamos en la mayordomía, estamos en el servicio, estamos en la administración. Entonces, nosotros debemos de administrar todo nuestro ser, pero también debemos de administrar todo lo que Dios nos da. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros somos administradores, ¿verdad? La mayordomía o la administración eh, tiene que ver, tiene que ver, muchas de las veces tiene que ver con la economía, pero también muchas de las veces tiene que ver con todo nuestro ser, ¿verdad? Administrar nuestro ser, administrar todo lo que tenemos, ser mayordomos de nosotros mismos, pero también debemos de administrar, ser mayordomos del tiempo que Dios nos da, ¿sí? El tiempo es de Dios, ¿sí? Porque delante del Señor, pues 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, menciona la Sagrada Escritura. Entonces el tiempo también debemos de administrarlo. Necesitamos ser mayordomos de nuestro tiempo o del tiempo que el Señor nos presta. Sí, debemos de ser administradores y mayordomos. Tenemos que administrar, ser mayordomos de nuestra familia. También debemos de ser mayordomos de nuestra familia. Pero también debemos de administrar y debemos de hacer la mayordomía en los talentos que Dios nos da. Sí, todo eso debemos de administrarlo, debemos de ser mayordomos de nuestros talentos que el Señor nos da. ¿Qué más? ¿Qué más también? De los dones que Dios nos da, y les estoy hablando a aquellos que han recibido un don de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, porque recuerde que el Espíritu Santo es el que da dones a los hombres, ¿sí? Él es el que da los dones a los hombres. Entonces debemos de administrar esos dones, esos talentos y ser mayordomos en ese aspecto. También debemos de administrar y ser mayordomos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y así como esta lista que hemos enumerado en este momento, así podemos hacer una lista vasta, una lista enorme de todas las cosas que podemos administrar y que podemos ser mayordomos de Dios en todo lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y necesitamos ser prácticos en nuestra administración, en nuestra mayordomía, necesitamos ser prácticos, o sea que, ¿qué? Llevarlo a la práctica, ¿sí? Nos menciona allá en el capítulo 3 de Eclesiastés, ¿verdad? Que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, como todo tiene su tiempo debajo del sol, hay tiempo para todo. Debemos de hacer nuestro tiempo, ¿verdad? Para administrar, como ya decíamos, la economía, administrar nuestro ser, debemos de el tiempo, la familia, los talentos, los dones, en el evangelismo, todo tiene su tiempo debajo del sol. Eso es lo que nos menciona ahí en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Eso es lo que nos menciona. Pero yo quisiera ahondar un poquito en lo que es la economía. Porque la economía al hablar de administración o hablar de de las cosas, ¿verdad? Que debemos de administrar, ¿verdad? Como administradores y eh, eh, como administradores de Dios. Y al hablar de eso, pues
se viene luego a la mente, pues es que al hablar de administración es hablar de dinero. No, no, no precisamente es hablar de dinero, sino que lo relacionamos con la economía, ¿verdad? Y el hablar ya de economía, ahí sí viene directamente ya lo que es administrar el dinero que Dios nos da, porque debemos nosotros de cuidar lo que Dios nos da, ¿sí? Debemos de cuidarlo. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, palabras de nuestro Señor, dice, el oro y la plata es mío, dice Dios. Así que, qué es de nosotros? Nada, nada, por mucho que amontones, por mucho que tengas, por mucho dinero que hayas acumulado, no es tuyo, no es tuyo, es de Dios. Y debes de administrar ese dinero que Dios te da. Porque necesitamos administrar en lo que es la economía, lo que nos menciona Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 al 12, nos menciona y dice que debemos de vivir de nuestro trabajo, ¿sí? Debemos de vivir de nuestro trabajo, pero recuerda que el trabajo, las fuerzas para trabajar y todo, viene de parte de Dios, porque recuerda que nada es de nosotros, ni nosotros mismos somos de nosotros, porque el Señor nos ha formado y pertenecemos a nuestro Dios. Entonces, Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3 versos del 10 al 12, eso es lo que menciona. Dice que debemos de vivir de nuestro trabajo. Pero, ahí va otra. Debemos planear bien nuestros gastos. Eso sí menciona la Sagrada Escritura. Por eso debemos de ser nosotros administradores de lo que Dios nos da. Entonces debemos de planear bien nuestros gastos, no gastar en cosas que no nos van a servir. Cuando vamos a comprar algo, necesitamos pensar y necesitamos decir, esto lo necesito, lo compro. Esto no lo necesito, bueno, pues esto no lo compro, ¿sí? Entonces debemos nosotros de planear nuestros gastos. Y eso lo tenemos en Lucas, ¿verdad? En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 14, versos 28 al 30. ¿Verdad? Ahí menciona y dice que necesitamos planear bien nuestros gastos. Sí, eso es lo que menciona ahí. Pero también dice que debemos de dedicar a Dios el uso de los bienes. Sí, debemos de dedicar a Dios el uso de los bienes. Cuando nosotros tenemos un bien, ya sea tanto material como económico, debemos de pues dedicar a Dios el uso de esos bienes. Eso nos lo menciona allá en el libro de Proverbios, capítulo 3 versos del 9 al 10, ¿verdad? Que debemos de dedicar el uso de los bienes que tenemos, dedicarlos a Dios. Si tenemos algo, bueno, debemos de decirle al Señor, Señor, bendice esto, bendice acá y bendice allá y bendice esto. O sea, necesitamos pedir a Dios la bendición para los bienes que hemos acumulado. Porque recuerda que todo es de Dios. Pero también debemos de practicar el amor, ¿verdad? Sin ser caritativos, perdón. Debemos de practicar el amor, ser caritativos con nuestros prójimos, ¿sí? Con nuestro prójimo debemos de usar de la caridad, debemos de usar del amor de Dios, porque eso es lo que caracteriza a un verdadero cristiano. Y si tú que me estás escuchando, aún no eres de la familia de Cristo, bueno, te invito para que des tu paso de obediencia y para que puedas utilizar eso que Dios te dio
para ayudar a tu prójimo. Eso lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 36, que menciona eso, que debemos de practicar el amor, ser caritativos con nuestro prójimo. Eso es lo que debemos hacer. Menciona también, ¿verdad? En cuestión de la economía, en cuestión de ser mayordomos y de ser administradores en lo económico, menciona y dice que debemos de pagar a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Debemos pagar a Dios lo que es de Dios. Eso se refiere directamente en el dinero, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque debemos de pagar nuestros diezmos, debemos de presentar nuestras primicias delante de Dios y debemos de presentar nuestras ofrendas también. Debemos de llevar nuestras ofrendas delante de Dios. Tenemos todo esto, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 14, versos de 19 al 20. Ahí tenemos con respecto a los diezmos. Pero también tenemos ahí en Génesis 28, capítulo 28, versos del 20 al 22, que nos habla de esto mismo. También en Hebreos, capítulo 7, versos del 1 al 10, en segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7, en Mateo, capítulo 3, verso 10, y en primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2. Y así pudiéramos mencionar muchas citas bíblicas donde nos habla que debemos de nosotros presentar a Dios nuestras primicias, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Esto se refiere directamente en lo económico, ¿sí? Porque la economía está un tanto dejada, ¿sí? Porque muchas de las veces pensamos que al hablar de economía queremos hablar solamente de dinero, pero no, al hablar de economía también estamos hablando en que debemos nosotros de administrar todo lo que Dios nos da, ¿sí? Porque todo todo redunda en lo económico. Recuerda lo que menciona la Sagrada Escritura y dice que el dinero, ¿verdad? O lo económico, pues es bueno y menciona dice Pablo que el dinero responde a todo, a muchas cosas. Pero lo más importante, lo más importante es que si tú has acumulado dinero, si tú has acumulado muchos bienes, gloria a Dios por ello. Eso es bueno. Eso es bueno que acumules dinero, que acumules muchos bienes, que tengas lo suficiente para poder sustentar tu vida, tu familia, tu hogar, que puedas sustentar todo, aún ayudar a los demás. Pero recuerda, lo más importante es que sepas administrar los bienes que el Señor te ha dado y que los pongas, ¿verdad? Delante del Señor y que el dinero no sea obstáculo para que tú busques la salvación. Porque muchas de las veces piensa la persona que el tener mucho dinero ya es bendición de Dios. Déjame decirte que no es bendición de Dios el mucho acumular dinero. La bendición de Dios viene cuando tú pones lo que Dios te da o la economía que tú has puesto, las riquezas que Dios te ha dado o todos los bienes que Dios te ha dado. La bendición viene cuando tú todo eso lo pones delante de la presencia de Dios y tú pides bendición para tu familia. Porque el dinero no te da la bendición. Muchas de las veces personas que tienen mucho dinero o que han acumulado mucho dinero se alejan de Dios, no quieren nada de Dios. Pero Dios no está peleado con la riqueza, no, con lo que está peleado Dios es que la persona ponga las riquezas en lugar de Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dicen eso. No, yo para mí mi Dios
mi Dios es un peso en la bolsa. Ay, mentiras del diablo. Esas son mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque la economía o el dinero, las riquezas y todo son de Dios. Son de Dios. Como decíamos al principio, nada es de nosotros. Nada. Porque por mucho que acumules aquí en este mundo riquezas y bienes materiales y todo, que tengas muchas cosas, el día en que dejemos este mundo, todo se va a quedar aquí. Todo se queda. ¿Por qué? Pues porque todas las riquezas y todo lo que hay, todo es de aquí. Nada es de allá. Por eso nuestro Señor mencionaba muy claro, nuestro Señor Jesucristo mencionaba muy claro, dice, no acumulen riquezas en este mundo. No, mejor acumulen riquezas allá en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque allá es donde vamos a pasar nuestra eternidad. Allá es donde vamos a pasar la eternidad, allá con Dios. Sí, le servimos de corazón y ponemos todo nuestro ser al servicio de Dios. Así que yo te invito, tú que conoces de Dios, tú que eres un hijo de Dios, tú que has entregado ya tu vida a Dios, yo te invito para que te afirmes en el camino del Señor. Te afirmes y puedas en aquel día en que dejemos este mundo, poder ir allá a recibir los bienes celestiales. Pero tú, que no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, yo te invito para que lo aceptes y para que puedas administrar todo tu ser, todo y todo lo que Dios te ha dado, lo puedas administrar y lo puedas poner al servicio de la obra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que puedas reflexionar en este mensaje y que puedas poner todo tu ser al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y bendiciones para toda tu familia.